Biblia Fácil. Cuánta gratitud hay a Dios por permitirnos una vez más estar juntos aquí para poder abrir la palabra de Dios, para poder conocer más aquellas verdades preciosas para nuestra vida. Bienvenido, aquí comienza Biblia Fácil. Desde aquí te abrazamos, te felicitamos por ese tiempo que estás invirtiendo para poder conocer más de Dios y su palabra. Que Dios te bendiga. Bienvenido y bienvenida, Aileen. Pastor, qué gusto poder saludarle y saludar a nuestros amigos que nos están acompañando esta hora. Gracias por estar con nosotros. Es una alegría juntos poder abrir la palabra de Dios, seguir aprendiendo de una forma sencilla, dinámica y amena. Pastor, el tema de hoy, como siempre, estará imperdible. Pero antes de ir con el tema, como siempre, tenemos un regalo. Así es, y hoy queremos nosotros ofrecerte el curso bíblico En Busca de la Verdad. Un curso, un material lleno de color, pero sobre todo lleno de promesas y de verdades para que tú puedas conocerlo. Pastor Joel, amigos, yo tengo este material aquí en mis manos, hermosísimo, En Busca de la Verdad. Es el título de esta guía de estudio que contiene 15 capítulos. Este es el material, por cierto, que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Y la guía de estudios titulada En Busca de la Verdad puede ser tuyo porque está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Así es, y tú puedes solamente solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +552 98 100 1460. Te repito una vez más, +5512 98 100 1460. También puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. A través de todos los tiempos, Dios siempre se ha levantado hombres y mujeres para poder comunicar una verdad. Aquellos hombres y mujeres elegidos por Dios los llamamos profetas. A través de los profetas nosotros tenemos las Sagradas Escrituras. Dios dio un mensaje, algunos mensajes para su tiempo, otros mensajes que también abarcarían nuestro tiempo, que es el tiempo del fin. La pregunta es, ¿cómo yo puedo reconocer un verdadero profeta? Hoy podemos tener profetas. Dios puede levantar otros profetas después de aquellos que levantó en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso hablaremos hoy aquí en nuestro programa y, como siempre, antes de poder introducirnos y abrir la Biblia, vamos a pedir que Dios pueda guiarnos. Oramos. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Estamos listos para poder abrir tu palabra y en ella poder encontrar aquella verdad que tanto necesitamos conocer. Hoy queremos hablar sobre profetas y ayúdenos a identificar quién es un verdadero profeta a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Sí, ya el tema número 11 de esta serie de estudios aquí en Biblia Fácil. Hoy estaremos hablando, como mencionó el pastor Joel, sobre los profetas. Un tema, por cierto, del cual recibimos muchas preguntas aquí en Radio Nuevo Tiempo. Especialmente, creo, pastor Joel, porque hay cierto temor de parte de la gente por ser engañado o engañada por un falso profeta. En fin, hay varias dudas, pero vamos a ir al inicio y vamos a saber, pastor, ¿quién era o quién es un profeta? Un profeta era un hombre o una mujer elegido por Dios. No lo elegía la iglesia, no lo elegía un grupo de personas, ni siquiera se autodenominaba. Era un hombre o una mujer elegida por Dios. Y claro que los profetas no eran perfectos. Ellos tenían sus propias luchas, eran seres humanos, pecadores como todos, sin embargo mantenían una relación estrecha e íntima con Dios. Ahora, es interesante que la palabra profeta se puede etimológicamente, tiene un significado interesante, significa portavoz de Dios, aquel que tiene un mensaje de parte de Dios para poder entregar al pueblo. Ser profeta, ser llamado por Dios, no era una tarea fácil. En primer lugar, un profeta a menudo recibía burlas, desprecio, amenazas, porque su mensaje no era lo que todos querían escuchar. Lamentablemente, hoy se levantan muchos profetas con mensajes tan positivos, animadores, como prediciendo solamente lo bueno. Sin embargo, los profetas a veces tenían que advertir juicios, amonestar duramente al pueblo, para que éste se pueda volver a Dios. A veces tenían que enfrentar reyes, a veces tenían que ir ante gobernantes, y eso no era una tarea fácil. Elías un día tuvo que enfrentarse al rey Acab y decirle: tú eres el que perturbas al pueblo de Israel, y a partir de hoy no habrá lluvia por 3 años.
Después de dar esa profecía, Dios habla para Elías y le dice, ahora yo te voy a llevar para que te mantenga una mujer y una viuda. ¿Tú crees que fue fácil para Elías? Después tuvo un encuentro allí en el Monte Carmelo. Y nosotros sabemos lo que ocurrió. Destruyó a todos los profetas de Baal. Sin embargo, después la esposa o la mujer de Acab le dice, mañana yo te voy a matar. Y Elías en ese momento, como ser humano, tiene miedo. Comienza a huir. Cae en problemas, depresivo, mas Dios lo restaura. Es un profeta con sus luchas, con sus problemas, pero su tarea no era nada fácil. Un día Dios le dice a Natán, anda y dile al rey que ha pecado. Natán obviamente llega ante David y llega con sutileza y le dice, mira David, te voy a contar una historia. Resulta que vivían dos hombres en cierto lugar. Uno era muy rico, el otro era muy pobre. El rico tenía muchísimas ovejas, el pobre apenas tenía una. El hombre rico recibió un amigo de viaje y entonces para poder ofrecer una comida a su amigo que venía de viaje, en lugar de juntar ovejas o matar una oveja de su manada, va y roba a aquel que tenía una sola ovejita. Natán con esto le estaba ilustrando la situación de la vida de David y David dice que se enfureció, se llenó de ira. En ese momento David dice, ese hombre merece morir. Natán aprovechó ese momento para decirle, ese hombre eres tú. Porque ahí le estaba ilustrando la manera como había quitado a la mujer que tenía Urías Eteo. Ahora, es interesante que los profetas tenían una misión sagrada, importante, pero difícil. Jeremías, por ejemplo, Jeremías tuvo que cargar, según Jeremías capítulo 27, versículo 2, un yugo sobre su cuello durante mucho tiempo, para que las personas cuando le digan por qué ese yugo, él les pueda decir cuál es la palabra de Dios. Interesante que a veces el profeta tenía que encarnar el mensaje. Isaías capítulo 20 versículo 1 en adelante dice que Isaías caminó por mucho tiempo descalzo porque era el mensaje que Dios le había dado, para que cuando la gente le pregunte ¿por qué andas descalzo? Isaías diga cuál es el mensaje de Dios. O sea, él a veces tenía que encarnar en su propia vida el mensaje. Una de las cosas más extremas que encontramos en la Biblia es el caso de Oseas. Dios le dice a Oseas, cásate con una mujer, pero esa mujer fue infiel, tanto así que se prostituyó. Una vez que ya formaron un hogar, esa mujer se fue a otro hombre y Dios le dice, anda y restáurala. Se fue, lo restauró. Cuando lo restauró, una vez más se fue y se vendió. Y le dice, ahora anda, pague el precio por ella y tráelo de vuelta. ¿Sabes que esa historia es una historia real? Sin embargo, para eso encarar el profeta era para que él pueda hablar con tanta autoridad desde su propia experiencia qué significa la rebeldía y la apostasía contra Dios, porque él le dice a Oseas, así se porta mi pueblo conmigo, yo le doy todo, yo lo amo, yo lo protejo, yo lo cuido, pero se va y se vende a los Baales, se va sobre otros dioses. El profeta encarnaba en su experiencia el sentimiento y el dolor que Dios tenía por su pueblo. Ser profeta no era fácil. Muchos de ellos huían. Por ejemplo, Jonás, cuando recibió el mensaje de Dios, anda a Nínive, dije, no, yo me prefiero ir a Tarsis. Finalmente conocemos el final de la historia. Ser un profeta no era nada sencillo, pero era una persona designada, levantada por Dios para hacer por lo menos 5 cosas. Número 1, para orientar al pueblo. Número 2, para instruir. Número 3, para fortalecer. Número 4, para animar o consolar. Y número 5, para advertir los juicios que iban a venir de parte de Dios. Pastor, usted acaba de mencionar algunos de los profetas de la Biblia, como Elías, Jeremías, Oseas, Natán y otros tantos. Mi pregunta es, mientras le escuchaba, ¿será que Dios hizo su llamado también a las damas, a las mujeres en aquella época? ¿Será que habían profetisas? Exactamente, profetisas existían. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14, dice así. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Tigba, hijo de Jarás, guarda de las vestiduras, los cuales moraba en Jerusalén, o la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Aquí encontramos una profetisa llamada Hulda. Hulda vivió justamente en el tiempo del reinado del rey Josías. Y él comienza a reconstruir, y en esa reconstrucción él encuentra que el libro de la ley estaba tan empolvado, tan arruinado, tan escondido, solo que ese libro de la ley, que era el pacto que Dios había hecho con su pueblo, también demandaba algunas consecuencias si el pueblo se rebelaba contra Dios.
Entonces ellos, para poder entender si es que eso estaba vigente, si es que eso era real, si es que las consecuencias ellos iban a asumir, fueron y consultaron a una profetisa. Esa profetisa se llamaba Hulda. Pero hay otra profetisa. En el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 4, encontramos otra profetisa. Jueces 4:4 dice así: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora, que era profetisa y era mujer de Lapidot. Dios no solamente levantó hombres, también levantó mujeres como profetisas. Y no solamente encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos que 4 hijas de Felipe también tenían el don profético porque profetizaban. Pastor, es lindo ver cómo Dios hizo el llamado para todos, pero también seguramente hubieron personas que no recibieron realmente el llamado de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús advirtió o dijo sobre los falsos profetas? Siempre se levantaban algunos hombres y mujeres diciendo: Dios me ha revelado. Como hoy, a menudo muchos se autodenominan profetas, dicen que Dios les ha revelado. Bueno, Jesús ya nos advirtió en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15, lo siguiente. Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es interesante lo que Jesús dice: guardaos de los falsos profetas. Para que exista un falso, primero tiene que existir un verdadero. Si no hay un verdadero, tampoco hay un falso. Entonces significa que no todo aquel que se dice o que dice ser profeta es un profeta. Hay falsos profetas que aparentemente traen una palabra de Dios, pero Dios nunca lo reveló. Por eso nosotros debemos tener cuidado cada vez que escuchamos que alguien es profeta, se autoproclama profeta, o una iglesia cree en alguien como profeta. Tenemos que evaluar si es verdadero o si es falso. Gracias a Dios que ningún cristiano tiene que inventar la regla para poder decir si es verdadero o falso, porque la Biblia muestra las características del verdadero profeta, lo veremos de aquí a poco. Y esas características se aplicaban a los profetas de aquella época y a los también de nuestra época. Y por eso también voy a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el don profético en el final de los tiempos, antes de que Jesús venga? El libro de Joel, que está en el Antiguo Testamento, el capítulo 2, versículo 28 hasta el versículo 31, dice así: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Mas de qué tiempo está hablando aquí el profeta? Versículo 29, sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es interesante que aquí el profeta Joel habla que antes de la venida de Jesús, nuevamente habría el don profético. Y justamente habrían algunas señales que indicarían el resurgimiento de ese don. Dice: cuando el sol se oscurezca y la luna se haga sangre. ¿Sabes que esto ya ocurrió en la historia? ¿Y en qué año? 19 de mayo del año 1780 se conoce en la historia como el día oscuro. El sol se oscureció, o sea, vino la noche completa. Ni siquiera había un grado de luz. Desde las 10 de la mañana durante todo el día, y aquella misma noche la luna parecía bañada en sangre. Si nosotros nos damos cuenta, a partir de ese año hay muchos acontecimientos que anuncian el tiempo del fin. Y como algunos conocían esa profecía, muchos se levantaban diciendo: yo soy el profeta que Dios ha levantado, como dice la profecía de Joel, que cuando ocurran estas señales, nuevamente vendrán profetas modernos o profetas para el tiempo del fin. Y bueno, lo que dice la Biblia respecto al don profético es que el tiempo del fin Dios sí levantará profetas, pero no levantará a cada momento, levantará tan pocos o hasta uno para poder traer nuevamente al pueblo hacia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no es que es común que Dios levante profetas hoy, porque todo está revelado. Mas si levantaría para el tiempo del fin, sería porque antes de ese tiempo del fin habrían 1260 años donde la iglesia cristiana pasó por un periodo oscuro, donde las verdades fueron pisoteadas, donde la Biblia fue encadenada, y después surgiría un pueblo, y cuando surge ese pueblo tendría el don profético. ¿Y por qué tendría un don profético? Porque el profeta traería nuevamente a la humanidad sus ojos a las verdades que fueron pisoteadas durante tanto tiempo.
Eso era la intención y por eso hay una profecía que en el tiempo del fin nuevamente habrá uno profético. Pastor, el don de profecía, los verdaderos profetas, ¿será que son relevantes o mejor dicho, determinantes para poder identificar cuál es la iglesia verdadera? Sin duda. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice así: el dragón se llenó de ira contra la mujer representa iglesia en la Biblia, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nosotros ya analizamos aquí en los programas anteriores que el pueblo de Dios, una de sus características es que guardan los mandamientos de Dios. Pero tiene una segunda, tiene el testimonio de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesús? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dice así: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesús? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Eso quiere decir que el pueblo de Dios no solamente guarda los mandamientos de Dios, sino también tendría el don profético para el tiempo del fin. Una de las características de la iglesia verdadera. Perfecto, Pastor. Precisamente cuando hablamos de profetas hay muchas personas, yo decía al inicio del programa, que tienen cierto temor de creerles o no. ¿Será que debemos creer o aceptar a todo aquel que dice ser un profeta? Ahora déjame contarte la historia y desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un pueblo que se levantó para restaurar justamente verdades que habían sido pisoteadas durante 1260 años. No aparece en el gran chasco, como algunos por allí dicen, aparece un poco después. Ahora, fíjate lo que sucede. No solamente proclama y guarda los mandamientos de Dios, sino también declara que tiene una profetisa que Dios levantó para el tiempo del fin. Pero calma, porque voy a responder esta pregunta. Yo no puedo creer en cualquiera que se levante y dice soy profeta. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Presten atención. Cuando alguien se levanta diciendo ser profeta, Dios no nos dice que debemos rechazarlo. Dice que debemos probarlo. Entonces, no depende de mi gusto, de mi capricho, porque Dios levanta a quien quiere. Dios mira el corazón. Dios no mira estatus, ni posición, ni grado, ni cultura, ni título. Dios levanta a quien quiere. Entonces, cuando alguien se levanta diciendo yo soy profeta, más allá de la apariencia, más allá del gusto personal, yo tengo que probar, porque el texto dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. Entonces, hoy te voy a contar por qué la iglesia adventista cree que tiene el don profético. La iglesia adventista acepta como profeta del tiempo del fin a una mujer llamada Helen Gold Harmon. Este nombre no es muy conocido, Helen Gold Harmon, porque más conocido es por el apellido del esposo. Ella se casó en el 30 de agosto del año de 1846 con Jaime White. Entonces ella dejó los apellidos Gold Harmon para poder pasar a llamarse Elena G. de White, G. de Harmon y de White por el apellido del esposo. Ahora, interesante que ella fue madre de 4 hijos, de los cuales solamente 2 vivieron, 2 de ellos fallecieron. Ahora, yo no puedo aceptar a ningún profeta a menos que no sea aprobado. Y déjame hoy presentarte algunas pruebas bíblicas, porque alguien puede decir, yo también tengo un profeta. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay muchas personas que alegan diciendo así: la iglesia adventista del séptimo día tiene una diosa, tiene una fundadora, tiene una profetisa, y todo lo que ellos hablan está en lo que Elena de White dice. Yo desde aquí quiero decirte que eso es totalmente mentira. La iglesia adventista proclama verdades y ninguna de sus doctrinas o de sus creencias está basado en Elena de White. Tú puedes revisar porque hay material suficiente en cualquier lugar para que veas si una creencia está basada en un profeta. Todas las creencias de la iglesia tienen una base bíblica. Todo tiene sustento bíblico.
Entonces, ¿por qué Dios levantó un profeta para el tiempo del fin? No para traer nueva revelación, simplemente para confirmar la revelación bíblica, para llevar al pueblo hacia la Biblia. Entonces, no pienses que la Iglesia Adventista tiene una fundadora y obedecemos y hacemos caso a todo lo que ella dice. No, porque nuestras creencias están en la Biblia. Inclusive ella escribió tantos libros hablando sobre la importancia de colocar la Biblia como base de nuestro fundamento y nuestra fe. En ningún momento dijo, Dios se me apareció y me dijo algo que no está en la Biblia, pero ahora tengo una nueva luz. Jamás. Vamos a probarla, porque la Biblia dice que hay que probarla. El libro de Isaías capítulo 8, versículo 20, presenta una prueba irrefutable para los profetas, hablando justamente acerca de cómo probar los profetas. Isaías 8:20 dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si nosotros vamos al versículo 19, habla acerca de personas que dicen tener revelación de Dios, incluso ser adivinos o ser enviados por Dios. Y el profeta dice, a la ley y al testimonio. ¿Qué cosa está diciendo aquí el profeta Isaías? La ley es conocido como el Antiguo Testamento, o también llamamos a la Torá, los 5 primeros libros que escribió Moisés. Libros considerados sagrados no solamente para los judíos, Jesús mismo los consideró sagrados o sagradas escrituras al referirse a la ley y a los profetas, o sea, al Antiguo Testamento. Cuando dice a la ley y al testimonio, quiere decir que cuando un profeta se levante y diga alguna cosa que no está de acuerdo con el Antiguo o el Nuevo Testamento o con las Escrituras, es porque no le ha amanecido. ¿Qué significa no le ha amanecido? Dios no le ha revelado. No ha recibido luz. Nadie puede levantarse diciendo, Dios me ha revelado diciendo así, que mi abuelo que está en el cielo me da un mensaje, porque eso no está en la Biblia. Los muertos están en su tumba. Si contradice la Biblia, Dios no lo ha revelado. No puede venir un profeta diciendo así, Dios me ha revelado que su ley ya fue abolida y ahora todos somos libres para hacer lo que quiere, porque eso no está en la Biblia. No puede venir alguien a contradecir algo que ya fue revelado. La respuesta es simple, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme, es porque no le ha amanecido. Entonces, primera prueba, todo lo que enseña está en armonía, no con una parte, sino con toda la Biblia. Eso es lo primero. Ahora, cuando nosotros pasamos esto a prueba con Elena Gold Harmon de White, ella escribió más de 25 millones de palabras. Escribió más o menos 100,000 páginas manuscritas. Y durante todo el tiempo siempre se estuvo detrás de ella para ver si algo que ella escribiese contradijese la Biblia, simplemente para no aceptarla como profeta. Pero después de poder analizar todo lo que escribió, que guarda una armonía perfecta con la Biblia, quiere decir que pasa la primera prueba. Pero una prueba no es suficiente. La Biblia presenta otras pruebas. La otra prueba está en el libro de Mateo capítulo 7. Ya leímos cuando dice, guardaos de los falsos profetas. Pero ¿qué cosa dice Mateo capítulo 7? Y ahora vamos a ver el versículo 20 o el versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 15. Versículo 15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16: por sus frutos los conoceréis. La segunda característica o la segunda prueba para un profeta es ¿cuáles son sus frutos? Hay varias personas que se levantan diciendo ser profetas de Dios, pero no tienen una vida en armonía con los principios de Dios. Cuando esto lo colocamos para Elena de White, vemos que ella trabajó por 70 años sobre observación. Los incrédulos, los que no creían que era profetisa, estaban detrás para ver si es que presentaba alguna sospecha, para ver si es que alguna cosa de su vida no estaba en armonía con Dios. Ella no fue perfecta porque ella fue un ser humano. Sin embargo, vivió en armonía con los principios establecidos por Dios. Número 3. Tercera característica. El libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 8 y 9, dice así: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta. ¿Sabes qué significa eso? Para reconocer que un profeta
ha recibido revelación de Dios, significa que hay que probar si lo que dice se va a cumplir. Hoy hay muchos profetas que se levantan y dicen: yo declaro, Dios me ha mostrado que vas a tener un carro, Dios me ha mostrado que el sexo de tu bebé va a ser tal. Dios no levanta profetas para esas cosas. Dios levanta profetas ya sea para advertir, para predecir el futuro de cosas que no engloba una familia, sino que engloba el mundo, que engloba la sociedad. Ahora, si esto nosotros lo pasamos para el Juay, vamos a encontrar tantas cosas que ella en su tiempo predijo y para su tiempo era locura. Por ejemplo, 1960 o en 1868, ella advirtió acerca del peligro de la obesidad y de los ataques de dolencias agudas y muerte súbita por problema de obesidad. Cuando recién el año de 1960, mira, cuánto tiempo después, la Sociedad Americana de Cardiología recién recomendó la reducción o control de consumo de grasa por riesgos cardíacos. Pero ella ya lo mencionó años antes. Eso no es todo. ¿Tú sabías que ella advirtió en contra del tabaco? Y tú puedes decir: ¿y cuál es la novedad? Nosotros hoy sabemos, claro, hoy sabemos. Pero ¿tú sabías que cuando ella vivió el tabaco era usado como medicina? ¿Cómo ella sabía de aquellas cosas que estaba incluso en contra de lo que la ciencia de su tiempo decía? Ella advirtió de la importancia de la luz solar. Hoy lo conocemos, hay estudios sobre eso, vitamina D, un poco de luz, hay vitamina, pero en su tiempo a las personas enfermas se les aislaba en cuartos oscuros. ¿Estás entendiendo? O sea, ella se adelantaba a lo que después la ciencia iría a comprobar. Habló sobre el uso nocivo de la carne, habló sobre los estimulantes, sistema nervioso, antes que se descubriera tantas cosas que hoy ya es tan popular. ¿Sabes que durante 70 años escribió más de 100,000 páginas y se tornó una de las mayores escritoras de la humanidad? ¿Sabes qué grado estudió? Solo 2 años. Pero en sus 2 años de estudio, ella escribió sobre educación, salud, religión, astronomía. Escribió sobre todo. ¿De dónde tenía toda esa capacidad? Es que ella recibió revelación de Dios. Hay muchos, obviamente, que lo acusan falsamente, tomando un texto sacado de su contexto para hacerla decir lo que no dice. Mas ahora, comprobando que un profeta se prueba por algunas cosas que la Biblia menciona, yo creo que es profetisa porque ella pasa todas las pruebas que la Biblia presenta. Ella, su mayor interés era que las personas vuelvan a la palabra de Dios. Cuando alguien se levanta y dice: yo tengo una revelación nueva que no está en la Biblia, muy peligroso. Pero si alguien se levanta para confirmar lo que los profetas bíblicos ya dijeron y te trae una revelación que no contradice a los profetas, es porque viene de Dios. Probad los espíritus, dice la Biblia. Ahora, antes de poder criticar o acusar o juzgar, ¿por qué no leer? Hay una variedad de libros que pueden fortalecer tu fe. Mas hoy yo quiero presentarte que es Dios quien levanta. No es la iglesia y no es la persona que se autoproclama. El libro de 2 de Crónicas 20:20 dice así: creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. El don profético en el tiempo del fin es una realidad y su cumplimiento ya fue realizado. Ahora tenemos luz suficiente, la revelación completa de la palabra de Dios y la característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin ya fue cumplido. Entonces, hoy vamos a aceptar la revelación máxima de Dios a través de su palabra y vamos a aceptar también los profetas que Dios levantó. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y porque a través de ella podemos ser advertidos de falsos profetas, pero también reconocer quiénes son los verdaderos profetas. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, tu palabra y las revelaciones que tú nos diste a través de ellos. Gracias, Señor, porque nunca nos dejaste en oscuridad y siempre levantaste profetas para llevarnos a tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con el deseo de conocer más de la palabra de Dios que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel. Gracias por acompañarnos en este capítulo y te esperamos, como siempre, en el próximo programa de Biblia Fácil.